Ya tenemos a Carlos por aquí y vaya, viene la parte interesante, la parte de también nuestra preocupación del estado de salud y sobre todo el tema que un poco buscamos aquí, que es cómo la verdad, al final es muy difícil conocerla. Si personas que justamente destapan lo que es la verdad, como Julian Assange, al final veremos cómo termina, pero evidentemente no se lo están poniendo fácil. Y algo que no es muy público son algunas de las cosas que nos va a comentar Carlos, porque precisamente en el encuentro que tuvimos el otro día hizo un repaso de cómo fue la situación judicial y es bastante surrealista. Así que bueno, le damos la bienvenida a Carlos Oveda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, Julián, poder saludarte y también a la audiencia que tienes por este medio, dirigirme al mundo entero y poder conversar y compartir las situaciones que lamentablemente vive Julian Assange. Muy gentil por esta oportunidad, gracias. Bueno, yo no sé, ha habido Wikileaks, como sabes, ha publicado que durante estos días Julian Assange ha sufrido un derrame cerebral, también ha habido gente que lo ha negado, en definitiva hay muchísima gente preocupada. A pesar de todo esto, yo sigo sin ver, por lo menos aquí en España, en la televisión Es como algo que lo tienen enterrado, ¿no? No sé si por la gravedad del asunto, por la injerencia, ¿no? Hacia alguien que no es ciudadano de Estados Unidos, que hizo una labor periodística. Pero bueno, si queréis vamos a empezar por el estado de salud, qué se puede saber en este momento, si es real y cómo ha sido de grave y en qué situación está Julian Assange de salud. Bueno, de lo que conocemos es precisamente lo que se pudo difundir el fin de semana. Y evidentemente lo que se establece es de que el último día de audiencias, 27 de octubre de este año 2021, mientras estuvo compareciendo ya a una de las vistas finales, que tuvo un quebranto de salud. Le revisó el equipo médico del lugar donde se encontraba y evidenció que posiblemente había una isquemia cerebral, es decir, un derrame, un ataque cerebrovascular que le ha dejado algún tipo de secuelas. El párpado inferior derecho caído, problemas en concentración y también conozco que tuvo que realizarse eh, algún tipo de situaciones de radiografías y otro tipo de exámenes, precisamente para conocer su estado de salud. Lo que te puedo decir que es deplorable, que evidentemente todo este tipo de aislamiento, ya que dura muchos años, genera problemas en su salud mental, en su salud física. Él estuvo con 23 horas de aislamiento. Por lo tanto, no es ningún tipo de lucubración. Se ha respetado mucho el silencio de sus allegados de inicio, pero lo que se ha podido verificar es que sí tiene, pero que corresponde a finales de octubre de este año, cuando precisamente culminaba la audiencia y que inclusive se le obligó a comparecer bajo esas condiciones críticas a que culmine la audiencia y posterior a hacerse los chequeos para que te pudieras dar cuenta a dónde van las condiciones infrahumanas que lamentablemente él lo tiene. Bueno, más tarde entraremos con la parte judicial, porque al final esto ha sido como una carrera administrativa, burocrática, geopolítica y judicial muy sin sentido y luego iremos con ella. Pero aquí nuestro enfoque va mucho al tema de la desinformación y creo que Julian Assange, de esto se ha hablado mucho, ¿no? Cuando aparece un héroe en la sociedad, la facilidad que tiene el sistema para convertirlo en verdugo. Entonces aquí hay como varias cosas de la imagen que se ha mostrado, pero una que tenemos que decir, es decir, Julian Assange es un periodista con un medio muy relevante de investigación como es Wikileaks, que ha mostrado verdades que ningún otro medio ha publicado, pero la visión que han querido dar de él es como persona peligrosa, un hacker. ¿Cómo es tu visión de cómo ha sido esta contrainformación y quién ha transformado esta realidad de seguramente la visión por sus hechos de un auténtico héroe? Digamos que oculta, es decir, que saca a la luz la verdad que nos oculta en este caso, si nos centramos en la guerra de Irak, pero hay como un montón de hilos hablando de casos muy graves y que alguien debería ser un héroe
lo tratan de convertir en un villano, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de jugadas ha habido y por qué sucede esto? A ver, yo creo que hay varios puntos, básicamente tres. El primero, que podríamos establecer que en esto no solamente participan los estados poderosos como se vislumbra en la realidad, Estados Unidos, Gran Bretaña, inicialmente Suecia, y con la complicidad de lamentablemente mi país, Ecuador. Y este punto indudablemente parecería tener una alianza estratégica entre la información oficial y la información mediática. Pero la información mediática también generan empresas mediáticas como tal, cuyos intereses no van ligados precisamente al ciudadano, sino no van ligados al poder. Y claro, detrás de una noticia de una información, lamentablemente no es que vislumbremos una línea de veracidad, de informar a la ciudadanía, sino una situación sesgada de desinformar, pero también de manipular la imagen de una persona que, como tú lo dices, inicialmente era un héroe. Todo el mundo se valía de los cables de Wikileaks, todos los medios en el mundo reiteraban y utilizaban este tipo de claves y este tipo de información que nos brindaba el portal Wikileaks. Este es un primer momento. Un segundo momento ya cuando existe precisamente esa incomodidad de estos estados poderosos que hacen su juego, hacen su parte a través de esta persecución infame judicial y lo van ubicando en un nivel delincuencial común. Recuerda tú que de forma inicial Suecia le acusaba de 2 delitos de violación y en ese sentido la imagen de Julian Assange se convierte precisamente de ser un héroe en ser un violador, de ser investigado. Y esto lo difunden a nivel mundial. Por lo tanto, esto también genera el reproche del ciudadano común, que a través de estas empresas mediáticas se ve desinformado en una realidad que no era tal. Luego, posteriormente, una situación de asilo que supuestamente fue utilizada a nivel político y que todo conllevaba determinadas mentiras a criterio de estas empresas mediáticas y de estos estados poderosos. Y que no había motivo por el cual Julian Assange pudiera haber solicitado el asilo, que todo era una mentira. Este creo que es una primera fase utilizando una línea de tiempo a un timing, pero luego, ya cuando se evidencia, cuando ya se termina el asilo de forma inconstitucional, de forma ilegal, nos percatamos de que todas esas conjeturas que habían era una realidad, la persecución de Estados Unidos. Sin embargo, no queda ahí, porque la terminación del asilo, si tú te podrías dar cuenta, al menos sucedió en el Ecuador, era de la imagen de una persona que estaba siendo aprovechada por la embajada ecuatoriana, que estaba haciendo desmanes, que era necesario sacarle porque no tenía un comportamiento óptimo al interior de la embajada. ¿Quiénes replicaban esto? Las empresas mediáticas, los medios de comunicación, que en un momento eran los que coadyuvaban a la difusión de los cables de Wikileaks y luego que se convirtieron en sus verdugos. Es decir, que si te puedes percatar, la imagen va deteriorándose de ser un héroe a ser un delincuente común, de ser un delincuente común a ser un aprovechador del asilo, de ser un aprovechador del asilo a ser una persona que no tenía un comportamiento adecuado de lo más esencial, de lo más elemental, ejemplo, limpieza. Y así es como culmina el asilo, es decir, en una situación personal totalmente difamada, vilipendiada y que no correspondía a la realidad. Y luego, posteriormente, la última fase, el olvido. Si ya nadie se acuerda, nadie se preocupa, excepto los que realmente estamos defendiendo la libertad de Julian, medios alternativos, medios como los tuyos, porque esta información casi no se solicita en los estados, no les interesa difundir esto. Entonces, si te vas dando cuenta, es casi un aniquilamiento social que ha sufrido Julian Assange de desprestigio, de exterminio de su integridad, de su dignidad, a tal punto de minimizarle al máximo. Eso es lo que ha ocurrido y lamentablemente la información no es real, no es contextual. Inclusive el día viernes que lamentablemente se dio la noticia de la resolución de esta instancia, porque faltan algunas instancias más, se evidenciaba que era ya un hecho de que iba a ir a Estados Unidos. Es más, los titulares de varios medios de comunicación era luz verde para la extradición, es decir, como que era pocas horas ya para que le manden y le remitan a Estados Unidos. Por lo tanto, ha sido más o menos ese deterioro de imagen por las mentiras, por el escarnio público que lamentablemente ha sufrido en persona Julian Assange y que ha ido, como tú te puedes dar cuenta, degradándose en su nivel de aporte a la sociedad a ser una persona totalmente invisibilizada. Hay, digamos, antes de meternos en la parte jurídica, hay, digamos, la parte geopolítica o diplomática
del yin y del yang o de la doble cara de Ecuador como héroe y como verdugo del futuro de Julian Assange. Es decir, ¿cuándo empiezan los problemas de persecución? ¿Cómo actuó Ecuador en el gobierno de Rafael Correa? ¿Cuáles fueron las acciones que le permitieron tener el asilo, incluso la ciudadanía? Bueno, si quieres vamos a empezar por esto y luego no vamos con Lenín Moreno, pero ¿en qué momento, digamos, Julian Assange es decir, cómo empieza la persecución y cómo resulta Ecuador el país que le acoge y que le protege de esta persecución? ¿Cómo se dan los hechos en ese momento? ¿Por qué sucede esto? Hay dos momentos cruciales. El primero, el del asilo, que prácticamente en el nivel geopolítico se demostraba que un país pequeño, un estado casi desconocido en los ribetes mundiales, respeta los derechos humanos, protege a una persona que se ha jugado la vida por la libertad de expresión y que hace caso omiso a los estados con poder, y que igualmente resiste ante todas las presiones de estos estados y que es el Ecuador. Es decir, yo creo que es un ejemplo de una lucha que no tiene un parangón similar, porque evidentemente había mucho tipo de presión, mucha presión, pero era una línea ideológica que establecía la defensa de los derechos humanos, la defensa de la soberanía y de la dignidad de las personas. Recuerda que el tema del asilo es más una figura latinoamericana que europea, por la serie de circunstancias históricas y político-ideológicas que hay en nuestra región. Pero luego viene un segundo momento, aquella transición en donde va culminando el periodo de Rafael Correa y empieza Lenín Moreno, con este tipo de vaivenes ideológicos que luego se van determinando en que toma un giro. Es decir, ya no es el giro de la soberanía, no es el giro ideológico de defensa de los derechos humanos, sino que empieza a ver la sumisión, la aceptación de las presiones, los diálogos y las aperturas. Y fue evidente, y esto no es una conjetura nuestra, es porque hay documentos históricos y hasta escritos, de que había acuerdos de conspiración de 4 estados, Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña y el Ecuador, para entregarle a Assange y a partir de esa entrega de Julian Assange, aperturarse a créditos internacionales, a Fondo Monetario Internacional, a que exista cooperación internacional. Y yo te hago la siguiente pregunta: ¿dónde está Lenín Moreno? ¿Dónde está María Paula Romo? ¿En qué país está? No están en el Ecuador, están en Estados Unidos, están con cargos en OEA, en universidades norteamericanas. Es decir, eso evidencia precisamente que la garantía de estas personas realizando estos trabajos, entre comillas, tenían también su estabilidad y su recompensa afuera. Es así como les protege. Entonces, ese es un nivel también geopolítico, porque lo que el Ecuador se convierte en un Estado soberano, respetuoso, luego concluye siendo un Estado vasallo, un Estado lacayo y un Estado que precisamente incumplió todos los compromisos internacionales de respeto hacia una persona protegida. Ese podría ser también un nivel geopolítico de lectura, pero que evidentemente hay un giro totalmente radical de una soberanía, de un respeto hacia una situación hasta colonialista. Sí, precisamente, bueno, mira, nos hacen un par de preguntas en el chat. Una por Gran Manunu, pregunta, ¿hubo algún otro país que ofreciese asilo diplomático a Julian Assange además de Ecuador? Nos referimos en la parte inicial, ¿no? Porque luego sí que hemos visto que México, cuando pasó esto, se ofreció en una rueda de prensa muy valiente de AMLO, ofreciendo y criticando todo lo que hizo Lenin y todo lo que ha estado pasando, pero en el momento inicial, cuando empieza el acoso, ¿hay algún otro país? Y aprovecho para hacerte la pregunta de Sir Ray, ¿no es posible una suspensión extraordinaria de la pena de prisión por enfermedad grave? Si quieres, contéstame rápido y vamos avanzando. Claro. En la primera pregunta, si mal no recuerdo, también ofreció en esa época Bolivia y Venezuela. Es decir, fueron dos países que en la misma línea ideológica ofrecían el asilo, pero Julian Assange lo eligió Ecuador. El segundo tema debería ser así, o sea, no hay ningún tipo de condena pendiente o investigación pendiente. Julian Assange no tiene investigación pendiente en el mundo, no tiene pena pendiente en el mundo. La pregunta es, ¿por qué sigue privado de su libertad? Se pidió una vez de que ya se resolvió en primera instancia la negativa de extradición, de que se lo deje defenderse en libertad, y no lo aceptaron, porque indicaron, y justamente salió en esos momentos el ofrecimiento del asilo por parte de México, que eso era un riesgo de fuga. ¿Qué riesgo de fuga? El arraigo social, familiar de Julian Assange está en Londres, no está en otro país, y fue un pretexto para nosotros para privarle de libertad y seguirle manteniendo. Por lo tanto, él sigue privado de libertad, sería, y esta es una parte de apelación
que todavía falta vislumbrar que él pueda defenderse en libertad, básicamente por la situación de salud que estamos vislumbrando. Ojalá existan jueces que tomen esa decisión y lo puedan dejar en libertad para que pueda defenderse en este proceso de extradición dentro de un proceso justo. Bueno, el tema de la salud entiendo que no sé si se puede, es agravante si está en una situación de gravedad, pero claro, digamos que casi no tiene sentido porque no hay, si ya no tiene sentido ni la extradición ni siquiera el proceso judicial porque no hay ninguna cuestión pendiente. Pero bueno, no sé si cabe esa posibilidad legalmente, aunque en un proceso disparatado, pues capaz que no tenga cabida ninguna cosa normal, ¿no? Pero en principio el estado de salud también sería un elemento para no ser procesado o llevado a Estados Unidos, ¿no? Cabe legalmente. La situación de salud, si tú te das cuenta, en la primera decisión que toma Vanessa Baricer, precisamente lo toma enfáticamente y lo niega el pedido de extradición por su situación de salud psicológica, por el riesgo de suicidio que tiene. Los últimos días de la audiencia de apelación sobre el aneurisma cerebral, o sea, te puedes imaginar, obligarle hasta el final que esté en una audiencia cuando él ya tuvo un derrame cerebral. Es que es inaudito, es infrahumano, o sea, hay personas que tienen proceso de extradición, pero que se defienden en libertad. No hay ningún problema, son situaciones de generar medidas alternativas, de presentaciones, de vigilancia, de hasta de arrestos domiciliarios, pero en este caso se le ha negado todo. Pero además está en una cárcel de máxima seguridad en Belmarsh, en donde están supuestamente los criminales más grandes del mundo. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona que lo único que ha hecho es defender la libertad de expresión y que no tiene nada pendiente? Para que tú te percates que absolutamente se han ido contra todo y contra la situación de dignidad humana de Julian Assange. Por lo tanto, no hay motivos, o sea, así como tú te preguntas, no hay lógica. Si no tiene nada pendiente, ¿qué es lo que está haciendo? Es un proceso de extradición, una petición que ya va demorando un año. Vamos a esperar un año más para que haya una decisión definitiva. ¿Y qué va a pasar? Por eso es que la preocupación también es de que va a llegar una tercera Navidad en esta situación. Esa es la gran pregunta. Sí, no, es tremendo. Bueno, aquí, por ejemplo, en España estaban por ahí, si se apellidase Zaplana. Bueno, aquí los grandes delitos, es decir, gente con unos delitos tremendos, pero de cientos de años, te hablo de terroristas, de ETA, con cientos de años de cárcel, o en el caso de gente corrupta del PP que acumulaba años y años y años de cárcel, por temas de salud han salido a libre. Te estoy hablando de los casos más graves aquí en España, Así por un es. tema de salud salen, ¿no? De todas maneras, como nos hemos saltado un poco del tema de Lenin, yo sí que quiero enfocarme un poco ahí, porque precisamente yo hay una cuestión que el otro día en el encuentro que estuvimos por la Universidad de Técnica de Manabí lo comenté, yo hice el informe porque... claro, para mí fue, es decir, en un momento me di cuenta que Rafael Correa no tenía página de Facebook. Y luego, de una manera u otra, llegué a quien administraba la página y me contó qué pasó con la página de Facebook de Rafael Correa. Y coincide que el día que Lenin Moreno retira el asilo, que es el 11 de abril de 2019, si me equivoco, corrígeme, suceden Ujú. tres cosas en la misma mañana. Una, evidentemente, van a buscar de una manera violenta y fuera de norma, si quieres podemos entrar en temas normativos, cómo fue esa retirada del asilo, creo que fuera de norma. Por otro lado, Ujú. le eliminan la página de Facebook a Rafael Correa y por otro lado, también a una hora 5 o 6 de la mañana, una cosa así, detienen a Olavini, un activista por el software libre. En realidad no tiene que ver nada con Wikileaks, pero le acusan que lo detienen porque tiene que ver con hackeo al Estado y en realidad es amigo de Julian Assange, es lo único que tiene y a día de hoy sigue encarcelado sin un proceso igual de absurdo que el de Julian Assange. Todo esto ocurre en la misma mañana y parece que tiene el mismo origen, que son los INA Papers, ¿no? O por lo menos así se ve o así se dejan caer ciertas publicaciones en medios. Los INA Papers son precisamente lo que estabas comentando, son como las pruebas de cómo se compra mediante dinero en paraísos fiscales, propiedades, por ejemplo, alguna de ellas en España, en un número de cuenta en un paraíso fiscal a nombre de los hijos. Parece que Rafael Correa publica una información que sale no desde Wikileaks, sino desde otro espacio periodístico. Wikileaks no es que lo redifunde, no es que lo publique Wikileaks, sino que redifunde esa información dándola por buena y Rafael Correa la publica. Y el mismo día
eliminan, según Facebook, por reportar información privada de personas, pero al final es una acción periodística, ¿no? Que al final es todo lo que estamos hablando. No sé si quieres nos enfocamos en cómo fue la retirada del asilo fuera de norma, pero no sé si tú eras consciente de que estas tres cosas habían pasado a la misma hora y seguramente tiene que ver por precisamente el por qué Lenin Moreno hace este giro de gobierno, precisamente después de tener visitas de banqueros, de tener visitas de Atlas Network como de Vargas Llosa con empresarios de Perú para atraer inversiones en América Latina. Creo que incluso al FMI hubo como inversiones bancarias, es decir, una especie de compra a cambio, incluso una retirada ahora mismo, ¿no? Una retirada en Estados Unidos muy cómoda en el exilio. Digamos que esto lo que parece indicar es que hubo como una concertación o un vasallaje del gobierno de Ecuador a Estados Unidos para que pasara todo esto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese día? Sí, a ver, en la primera parte fue evidente que fue una terminación del asilo totalmente inconstitucional, contrario a cualquier instrumento internacional de derechos humanos y de asilo. Pero yo te voy a contar de que eso inició prácticamente el año anterior, más o menos por agosto, octubre del año 2018, cuando, precisamente por eso te decía, el cambio ya de timón presidencial, la forma como se intentaba terminar el asilo para ellos, y eso lo dijo inclusive el procurador del Estado, Íñigo Salvador, que es un personaje también clave en este tema, que casi no se le nombra. Él dijo en una audiencia que presentamos en el Ecuador, que es una acción de protección, porque ya vislumbrábamos cuál era la hoja de ruta. Era la imposición de un documento que era un protocolo de convivencia al interior de la embajada y que precisaba determinadas situaciones que en caso de violentarlas terminaban el asilo. E inclusive te pongo un ejemplo, el hecho de no tener aseo personal era causal de terminación de asilo, por decirte, o el tema de cuidado de mascota. Entonces, era muy dedicado a temas muy particulares para que en cualquier momento se pudiera infringir y con eso era justificativo suficiente para terminar el asilo. Nosotros presentamos una acción constitucional en Ecuador que lamentablemente no nos fue respondida de manera adecuada y ahí Julian Assange en la comparecencia que hizo ya denunció de que había acuerdos entre varios países, Estados Unidos, Gran Bretaña, para la entrega a él. Él inclusive hablaba de la cabeza de él en el sentido de que querían entregar precisamente ya y dar oportunidad al asilo a cambio de estas aperturas supuestamente económicas de colaboración militar y policial. Es decir, 2018 ya teníamos la presunción generada y muy fuerte de que esto iba a terminar de esa manera. No sabíamos cuándo, no sabíamos. Es más, en declaraciones que hicimos en diciembre del año 2018 aventurábamos de que pudiera ser dentro del primer trimestre del año 2019 y esto pasó el 11 de abril del 2019. Ahora, ¿cómo concluye? Precisamente con esta aplicación del protocolo de convivencia diciendo que es infringido, pero la Cancillería del Ecuador y Valencia también es otro personaje muy importante. Él también está fuera del país, me parece que está en Estados Unidos en alguna organización internacional. Y todos estos personajes están en Estados Unidos, vaya casualidad. Y dentro de este aspecto suspenden la nacionalidad. ¿Sí? ¿En qué parte del mundo tú puedes escuchar que se suspenda la nacionalidad? Pero tenía un objeto. Al momento de suspender, Julian Assange, que es una situación totalmente ilógica, podían ingresar fuerzas militares británicas o policiales a sacarle por la fuerza. Recuerda que nuestra constitución no permite la extradición de connacionales. Julian Assange es un connacional y sigue siendo ecuatoriano. Él sigue siendo ecuatoriano. Entonces, al momento en que suspende la carta de naturalización, ingresan, justifican y no están sacando a un ecuatoriano, le están sacando a un australiano que está perseguido por la justicia norteamericana. Entonces, esa fue la manera de terminar el asilo y tan inmediatamente, ya cuando ya le entregan a la justicia británica, le condenan a 50 semanas. Entonces, él estaba cumpliendo una pena, pero también aparecen los 18 cargos que formulaba Estados Unidos y que había negado inicialmente. Esos fueron los motivos para que Rafael Correa le diera el asilo. Es decir, había fundados motivos, había suficientes elementos para dar el asilo que se le concedió a Julian Assange. Entonces, esto es lo que básicamente ocurre y está igualmente diagramado, está relatado por parte del relator especial de Naciones Unidas de lucha contra la tortura, que dice que nunca había visto él antes una persecución de 3 estados en contra de una sola persona y una conspiración de estos 3 estados en contra de Julian Assange.
Entonces, esta situación sí marca, es decir, esta es la situación ilegal. ¿Cómo efectivamente puedes vislumbrar la entrega de soberanía del país, el aniquilamiento de una persona protegida y luego cómo fluyen todos estos acuerdos militares, policiales y también económicos? Nosotros dentro de la audiencia de 2018 que te estaba inicialmente conversando, habíamos pedido como medios de prueba el intercambio de notas diplomáticas sobre la situación del Fondo Monetario Internacional y que una de las cláusulas conllevaba para sí precisamente el tema de la apertura económica a cambio de la entrega de Julian Assange. Pero esto ya en la segunda parte de tu pregunta, ¿qué tiene que ver Olavini, el hackeo de cuenta de Rafael Correa y la terminación de asilo? Es un punto clave en el Ecuador cuando uno ya se pone un poco a intercambiar puntos de vista del caso Olavini, que ese caso tiene una particularidad muy especial. Hay suficiente información dentro de ese caso que vislumbra efectivamente que hay una reacción de Lenín Moreno por lo que tú acabas de manifestar. Y la confusión, porque quienes buscaba la policía y Lenín Moreno era un alias el ruso, que se confundieron con Olavini, que hubo inclusive una confusión. Y no lo estamos diciendo nosotros ni tampoco la defensa de Olavini, el doctor Soria, con quien ya hemos podido conversar en algunos momentos. Y es que hay algunos elementos de inteligencia de la policía que aseveran tal particularidad, que este enojo, esta bravuconada de Moreno, se origina precisamente por la difusión de los INA Papers y que supuestamente culpable era Assange a través del portal Wikileaks, situación que como tú clarificas, él no lo era, no había ese origen. Y que había la presencia de un alias el ruso, que era el quien había filtrado esa información de los INA Papers. Y le confunden a Olavini. Olavini no tenía absolutamente nada que ver en este tema, pero lo ligan porque era amigo de Assange. Y inicialmente se le formula cargos de ciberataques, de afectaciones a centrales informáticas de ecuatoriana, situación que conozco en ningún momento se verificó, nunca se cumplió. Él lleva 3 años, estuvo inclusive privado de libertad, no hay ningún elemento. Como nunca antes, un juicio que tiene una preocupación ahora mundial, internacional de derechos humanos, ha sido tan criticado porque seguimos en el juicio, es decir, Olavini sigue en el juicio, está esperando inclusive que se dé una audiencia que ya ha demorado casi un año. Se le recusó a la jueza, sin embargo, no hay una resolución y se ha afectado todos sus derechos y un proceso justo. Esta es una línea que tú marcas y también el tema del hackeo, es decir, que toda esta situación no es hechos aislados, sino que todo tiene una concatenación, todo tiene un hilo conductor. Y también la reactivación de varios juicios. O sea, eso también hay que ver, que lamentablemente el sistema de justicia en el Ecuador se ha reactivado. Yo te podría concluir una frase, que ya lo he dicho también públicamente. Todo lo que huele a Correa tiene que ser perseguido. Todo. O sea, alguna relación, alguna situación, tiene que ser perseguido. Y lamentablemente el sistema de justicia en Ecuador se ha convertido en un apéndice, en una secretaría más del gobierno. Y por eso, y desde ese punto de vista, genera y doblega inclusive voluntades políticas y ideológicas. Sí, hay una cosa increíble, muy compleja de explicar, que es la invasión institucional de personas que trabajan en organizaciones financiadas desde los Estados Unidos. Hasta a nivel, digamos, que no conjuga con la lógica comunicativa. Es decir, sería tan complicado enumerar el número de organizaciones financiadas de los Estados Unidos y cómo se ha ido arraigando en las instituciones durante el gobierno de Lenin, que resulta súper complejo, pero el otro día también lo hablábamos, ¿no? Incluso la propia investigación con la cual no permiten a Rafael Correa que se presente es una investigación de Fernando Villavicencio, que en su medio de comunicación financiado por la NET, de 1000 hojas, el caso Arroz Verde, y él mismo dijo en prensa, en una entrevista, él llegó a decir que a él le dieron dinero desde los Estados Unidos, desde la National Endowment Democracy, diciéndole qué les daba a cambio. Entonces, dependiendo de lo que les daba a cambio, le daban esa cantidad de dinero, y lo que le daban a cambio es una investigación contra Rafael Correa. Lo llamativo ya no es esa investigación, sino que Luis Verde Soto, que había sido presidente de la Fundación Derechos Humanos de Ecuador, financiado casi al 100% por la National Endowment Democracy,
pero anteriormente había estado en Fundamedio, financiado por la National Endowment Democracy, pero anteriormente había estado en la revista Vistazo, financiada por la National Endowment Democracy, y así hasta sus 6 o 7 últimas actividades profesionales entró en la dirección del Centro Nacional Electoral que dirige los procesos electorales, y él, esa investigación de Villavicencio, lo que hizo es subirla de urgencia a la Fiscalía, y en 27 días que esto debe ser un récord, es decir, una causa, tener una sentencia en 27 días, y la sentencia llega a decir que la intervención de Rafael Correa fue por influjo psíquico, creo que viene literalmente así, es algo increíble, es decir, que dos activos financiados de Estados Unidos son capaces de tumbar la democracia de manera increíble, para que Rafael Correa no se presente. Concretamente, no sé, te estoy dando mi visión después de haber investigado, pero más o menos sucedió así, ¿no? Y no sé si esta injerencia económica a través de fundaciones, de organizaciones, cómo han ido ocupando todos los espacios relevantes institucionales de Ecuador, hasta el punto de dejar fuera de la carrera política a Rafael Correa de una manera increíble, ¿no? Mira, el nivel de periodismo investigativo y portales digitales en el Ecuador se ha convertido en un aliado de investigación de la Fiscalía. Lo que sale en un portal, dependiendo de una agenda política, por cierto, no es que todo se te puede investigar, porque ya verás que Pandora Papers del presidente Lazo no pasó absolutamente nada, lo archivaron. Entonces, cuando tienes un periodismo digital, supuestamente de investigación, te genera la noticia crimen, es decir, el precedente, la noticia del delito, y de forma inmediata enlaza con la Fiscalía, y la Fiscalía en cuestión de horas realiza investigaciones. No es casualidad que quien sea el presidente de la Comisión de Fiscalización sea precisamente Fernando Villavicencio. No sé, tú habrás escuchado de este señor. Él Sí. precisamente era el que denunciaba con Cristian Zurita todos estos casos, y quien a la vez en la Comisión de Fiscalización realiza investigaciones también con agendas políticas y muy sesgadas. No es de extrañarse, la anterior semana emitió un informe y él decía que Lazo no tenía nada que ver en absoluto con Pandora Papers, pero en cambio sacan el tema del Sucre, de Alex Saab, la detención de Alex Saab ya en Estados Unidos y la extradición de Cabo Verde hacia Estados Unidos. Ahora, supuestamente, ya es un boom aquí noticioso, que ha habido inclusive nuevamente el influjo, no sé si sea psíquico, pero a mí me llama mucho la atención, yo soy jurista en el campo penal de Klaus Rossin, nuevamente le mencionan el tema del Sucre, de la utilización de la moneda, situación que ya fue investigada en el año 2012 y 2013, están archivados, sin embargo lo están reviviendo más por un tema de la aprehensión de Alex Saab que por una situación de realidad investigativa en el Ecuador. Entonces, esa es la forma, es decir, yo envío la noticia, publico la noticia, aliados con las empresas mediáticas que tú ya refieres, la fiscalía acoge como noticia crímenes y juzgan por esa noticia. Esa es la forma de actuar. Pero cuando les conviene, cuando no les conviene, simplemente archivan y salen en defensa de la gente que tienen alianzas con ellos. Pues sí, es correcto ese tema. Y las pruebas, inclusive, se dan por cuadernos. Son pruebas que, créeme, quedan en el ridículo en el aspecto jurisdiccional y jurídico del Ecuador, es que quedamos en el ridículo. Y luego, inclusive, la conformación de jueces, el sorteo de jueces y la rapidez con la que se da. Yo litigo en el Ecuador y créeme que un caso de esos mínimos se demora de 3 a 4 años. Este fue un tiempo récord, absolutamente récord. Y casualmente en esas instancias se reformaba los integrantes de los juzgados, no había una estabilidad, había bastante movilidad de jueces, había temporalidad de los mismos que terminaba el periodo, pero que siempre podían estructurar en tribunales que ya tenían una línea muy sesgada. Yo te cuento, y un tema, el presidente de Corte Nacional es un personaje mediático, le encantan los medios, inclusive antes que se publique la sentencia del caso que tú me dices, él dio una entrevista a Teleamazonas, que es una empresa televisiva bastante vista, con mucha audiencia, pero que tiene su sesgo político. Antes de que se emita la sentencia por escrito, Julián, y no pasó absolutamente nada, ahora es presidente de la Corte Nacional. Entonces son ese tipo de situaciones que lamentablemente es el lawfare que tanto se habla, es la judicialización de la política, es la instrumentalización del sistema de justicia y de esa forma doblegas, es lo que pasa. Y no sé si tú sabías que este señor Verde Soto, que después de que pasó de su papel indecoroso por el Consejo Nacional Electoral,
ahora puede ser el candidato más fuerte para que lidere una Comisión Nacional Anticorrupción, para que Uf. tú puedas imaginarte cómo vamos las cosas. Yo, a ver, conozco mucho, es decir, he estado muy pendiente, de hecho escribí un libro precisamente del proceso, la campaña sucia, que es totalmente increíble. Estoy detrás de invitar a Andrés Araúz un día al programa, al candidato que sufrió esta campaña, porque es totalmente surrealista. Pero mira, hay dos comentarios y una pregunta. Una de los comentarios es que sin una respuestas veganas, sin tener una televisión, no se tiene nada que hacer. Y esto me ha recordado, es que el día, y esto es surrealista lo que voy a contar, pero pasó en las elecciones de Ecuador, el día antes de las elecciones, 2 días antes para ser certero, Carlos Vera, que es el presentador del programa más visto, con más audiencia en la televisión pública, en su entrevista a Guillermo Lasso, que era el candidato que finalmente venció, lo presentó algo así como la única opción democrática que existe en Ecuador se llama Guillermo Lasso. Esto lo dijo 2 días antes de las elecciones desde la televisión pública y le hice una entrevista bueno, diciendo que, bueno, un poco en la línea que tú dices. Y luego también, bueno, Cubano Cúbico nos dice que sí existe un modus operandi comunes de la UFAR contra las izquierdas latinoamericanas y españolas, porque aquí en España se están empezando a acentuar también este tipo de casos que son indescriptibles y surrealistas. Incluso Lula, cuando estuvo aquí en España hace 2 semanas, él comentó esta sinergia entre medios de comunicación y acciones judiciales en el cual, tras una campaña sucia, cuando empeora la opinión pública sobre una persona, es más fácil dictar una sentencia que no tenga ningún sentido, pero que tiene una aceptación, que lo que miran es esa aceptación. Entonces, llegó a decir Lula que, no sé si dijo que salió en los 87, o estuvo 87 horas seguidas con una mentira, repitiéndola en los principales medios, bueno, una serie de burradas. ¿Qué te parece la pregunta de Cubano Cúbico? Es decir, ¿existe un modus operandi que cada vez se va replicando en más países hacia la izquierda, hacia ciertos espacios ideológicos? Sí, inclusive se ha podido sostener, yo comparto el criterio, que es como un plan Cóndor 2, precisamente Aquí lo en donde las decimos, empresas lo decimos mediáticas, mucho. sí, 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 eso ya hemos vislumbrado ya anteriormente porque recuerdo lo que pasó en Bolivia, recuerdo lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Ecuador en las protestas de octubre, y te digo con un conocimiento preciso porque también defiendo a los líderes de la CONAIE, al señor Issa y al señor Vargas. Todo lo que ocurrió, precisamente una censura mediática impresionante, en donde en vez de transmitir lo que ocurría en los sucesos de octubre, tener un análisis crítico, lo que pasaban eran cómics. No había interés en las empresas mediáticas en absoluto. Entonces, sí, se está generando estos espacios de judicialización, la utilización de estas noticias, de estos portales digitales, de esta forma perversa. Y precisamente tú topaste un tema muy importante. ¿Cuál ha sido la actitud de los medios públicos? La actitud de los medios públicos ha sido favorecer a un determinado candidato, porque ni siquiera guardan las formas. Tú sí puedes observar dónde o qué puesto ocupan familiares y personajes de la televisión. Están precisamente de agentes consulares y diplomáticos en otros países. Ellos ya, o sea, te digo, no guardan ni siquiera las formas, porque son o los hermanos o son ellos los que están ocupando cargos en despachos consulares en el mundo. Son ese pago de favores, consultorías que se hacen, por ejemplo. Es decir, el pago de pautas, y aquí se les conoce como los denominados pauteros. Es decir, que pautan con el gobierno, pautan con el poder y precisamente tienen un niño de sesgo para defensa de un determinado gobierno. Y yo creo que dentro de esto, y esto puede ser de pronto una conjetura, Julián, que hubo un pacto, y por eso me atrevo de hablar de Cóndor 2, porque hay un pacto hubo un pacto entre el sistema empresarial, económico, el sistema político, el sistema de fuerza pública, porque tú recuerda que un gobierno es o no es fuerte también en virtud del respaldo de una fuerza pública, pero también un actor esencial, las empresas mediáticas. Sí, debe haber un acuerdo, una alianza hasta la muerte, precisamente para generar lo que tú dices, esta afectación hacia el progresismo y el posicionamiento de otros niveles, porque no solamente es un fenómeno en el Ecuador, es un fenómeno en Latinoamérica, es un fenómeno mundial. Entonces, es una situación y una práctica
que se nombra. Por eso es que en Bolivia, por ejemplo, yo felicitaba a los compañeros que dentro de la investigación que se estaba realizando por golpe de Estado en contra de Evo Morales, también se le involucre al señor Almagro, el secretario de la OEA, que tiene un papel fundamental desequilibrante en la región, desequilibrante, que es como una especie de agente diplomático. Inclusive en las protestas de octubre se hablaba de que hubo asesoramiento de agencias internacionales y que decidieron precisamente en esos momentos quién se iba, quién se quedaba y el apoyo radicalmente a Moreno. Sí, bueno, no hemos desviado un poquillo a la geopolítica, pero que creo que al final es lo mismo. Es decir, aunque no hayamos centrado más en Ecuador, seguramente el caso Julian Assange responde más a cuestiones geopolíticas. Pero si te parece, nos vamos a centrar un poco en el proceso judicial, porque creo que es al final lo que es más hiriente, ¿no? Porque todo el mundo, lo que la gente cree es que hay un proceso judicial detrás de ello, pero si quieres vamos hasta incluso, por ejemplo, cuando publicaba, el otro día cuando se supo el tema de la extradición, hice un tuit y bueno, pues gente de derecha me publicaba, sí, y esta violación de Suecia, ¿qué? Algo así. Que esto al final fue como una campaña mediática. Si quieres vamos desde el inicio, hagamos una revisión desde el inicio, cuándo empiezan los problemas judiciales o la búsqueda y captura, cuáles fueron los motivos y cómo fueron evolucionando, porque, por ejemplo, esto que estoy comentando, que es lo que queda en la mente, ¿no? Pero tuvo un caso de acusación de violencia sexual. Primero hay que ver cuáles fueron los hechos y luego cuándo terminó o en qué quedó eso, ¿no? Si quiere empezamos por ahí, cuáles fueron estos primeros y cómo empezó esta persecución judicial y cómo quedó esto porque es lo que más repiten, ¿no? Lo que queda en el inconsciente colectivo, no, pero él tenía casos de acoso sexual y tal. Mira, yo creo que la introducción fue muy importante para más o menos un poco diagramar el motivo de la persecución y por qué situación él ya lleva algunos años bajo esa persecución. Fue muy importante hablar de estos temas. A ver, en la situación que tú planteas, no tiene en este momento ningún tipo de investigación. Hubo dos investigaciones por supuestos delitos sexuales. El uno se archivó y el otro prescribió. ¿Sí? Suecia no pudo demostrar, o sea, ni siquiera pasar a un juicio formal. Fueron investigaciones previas que presumían que Julian Assange había cometido dos actos de violación que en definitiva no respondían a esta naturalidad. Es en uno que se había roto un preservativo y en otro que hubieran tenido un acceso carnal de madrugada. O sea, esas eran las formulaciones de cargos que tergiversaron, que decían que era violación. En mi país básicamente no responde a ese esquema. Eso entonces lo que generaba era escarnio, es decir, ya no se establecía o se analizaba los elementos de fondo, lo que se analizaba era el delito, es decir, es un violador. Entonces, ¿por qué proteger a un violador? Y ese fue un argumento básico precisamente para impedir que la consecución de un asilo. O sea, claro, es que ¿cómo le pueden dar asilo a una persona que está siendo investigada por delitos comunes? Es que el asilo tiene que verificarse en delitos políticos. Ese fue un argumento muy fuerte, pero rebatido porque cuando analizamos, y por eso venga la introducción que hicimos, es que a este tipo de personas que luchan, reivindican, que denuncian los excesos de poder de estos estados grandes, obviamente van a involucrarles en temas de connotación de esta naturaleza. Si tú te percatas inclusive en actores, en actrices que van en contra del establishment, obviamente generan tipos de conductas sexuales. Casi generalmente, Julián, casi generalmente es un tema que es bien utilizado para desprestigiar Ahora y tener mismo escaño hay público. elecciones en Chile y ha sido el tema de conversación toda la semana, las acusaciones de la derecha de una chica y la chica ha dicho que dejen de utilizarla, que no tiene nada que ver con lo que están contando, pero que es como la pieza clave, creo yo, porque no colaría, en esto que está hablando antes de Lula, como que tienen que hacer una campaña de desprestigio para que la opinión pública acepte como el propio proceso judicial, porque claro, si Estados Unidos dice, no, lo estamos pidiendo por haber hecho público los crímenes de guerra que hemos hecho y todas las brutalidades que hemos hecho. Entonces, claro, si no hay una campaña mediática, porque si quieres entramos, cuál era un poco la realidad, porque eran dos casos y en los dos eran relaciones consentidas. Así es. Si quieres, comenta, por entrar Sí, sí, en es que canal, fueron. porque lo que sí, es decir, que lo que se dijo era un violador tal, pero en realidad no sé si hubo un acercamiento con dinero para que personas que habían tenido relación con ella, con Julian Assange,
contaran algún relato, le acusaran con cierta credibilidad, ¿no? Entonces hubo como dos historias, pero que son un poco extrañas, ¿no? Si quieres comentarlas. Sí, es que fueron poco creíbles igual. O sea, ¿por qué motivo? Porque no se acentuaban en una afectación a la indemnidad o la intimidad sexual. Tú lo dijiste, fueron relaciones consentidas, que fueron este tipo de circunstancias que te comentaban y que sobredimensionaban el acto como tal. Y eso fue utilizado. E inclusive había conversaciones post relación, es decir, cómo tú puedes estar conversando con un violador posterior a un acto brutal. Imposible, pero había conversaciones y por eso no tuvo éxito este tipo de investigaciones. Entonces, en ese sentido, porque también hay otro tema, ¿no? Además del tema de ser supuestamente un violador, lo que también se argumentó es que no es un periodista, que es un hacker. Eso, por ejemplo, ha sido una situación que ha inferido notablemente en cualquier ciudad. Es decir, cuando tú hablas de Julian Assange, lo menos que se te ocurre, al menos en mi país, es decir que es un periodista. Si no es un hacker, es un pirata informático, es una persona que te roba información y te la difunde. Eso aquí es muy habitual. Entonces, marginan el nivel periodístico de información, de veracidad, de difusión de la verdad. No les interesa a estos estados poderosos que se identifiquen como periodistas porque es más fácil acusarle con un delito común que con una afectación a una libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, empezó la persecución. Las investigaciones fueron totalmente rechazadas, fueron archivadas y claro, ya no había más argumento para tenerle al interior de la embajada. Y por eso es que ya ahí enlazo el tema de la aplicación de este protocolo de convivencia, que simplemente era una forma y una justificación para dar por terminado el asilo. Y luego, posteriormente, ya los 18 cargos, que de los 18 cargos tú conocerás, 17 tienen que ver con afectaciones a libertad de expresión y uno solo de conspiración para desencriptar o descifrar claves con Chesamani. O sea, ni siquiera es una situación de actuación directa, sino una conspiración y una complicidad, una ayuda para desencriptar situación que no hubo tal. ¿Por qué? Porque las informaciones que llegan al portal de Wikileaks tienen que ser informaciones verificadas, veraces. No se publica cualquier situación. Entonces, en ese espacio son las acusaciones y los cargos. Ahora, también se indicaba de que esta difusión de información de Assange fue tan irresponsable que produjo daños colaterales, es decir, que supuestamente las personas que fueron identificadas en los cables de Wikileaks sufrieron algún atentado. Yo te puedo comentar que dentro de las audiencias de tradición, Estados Unidos jamás justificó víctima alguna. Es decir, no hubo víctimas, no hubo. Al contrario, se justificó fueron las víctimas y daños colaterales que Estados Unidos lo hizo precisamente en las guerras creadas por la prensa y por las mentiras. Eso también hay que vislumbrar. Entonces, por eso la pregunta que se hace, Julian Assange no es un victimario, es una víctima. Y en el banquillo de los acusados, quienes propiciaron los delitos de lesa humanidad, ninguno de ellos ha sido investigado. Es que ninguno de ellos, Julián. El único que ha sido investigado y acusado es Julian Assange, que precisamente tuvo la valentía de descifrar y darnos a conocer lo que pasa en el mundo. Eso es lo que ocurre. Si vamos a Edward Snowden, es igual. O sea, la valentía de descifrar de que todas estas empresas y todas estas de inteligencia se nutren de estas plataformas informáticas. ¿Y dónde está Edward Snowden? También protegido. Entonces, ese es el coste lamentable que tiene que ocurrir con la defensa de libertad. Y por eso es que esta causa de Julian Assange no solamente nos convoca a la defensa personal de Julian como tal, es una causa a nivel mundial que todos deberíamos defender y que yo reitero, ese derecho de expresión, esa libertad de expresión, no solamente es una prerrogativa de ustedes, sino también nuestra como ciudadanos, que necesitamos acceder a la verdad. Cuando tú me dices, ¿ves canales de televisión? Yo prácticamente no los veo, Julián, porque en vez de informarme me desinformo, tengo que ver medios alternativos o redes sociales para ilustrarme de las cosas que pasan. Aquí atravesamos octubre de 2019, uno de los levantamientos más fuertes y poderosos en Colombia, en Chile, en Bolivia, y los canales normales, canales independientes, los medios públicos no pasaban o no transmitían. Había mucho sesgo y esta violencia. Había una violencia y sigue existiendo violencia. En contra de quien opina lo contrario, existe una violencia informática. Te dañan tu imagen, te dañan tu dignidad. Hay un escarnio público, a tal punto que las autoridades que pueden aspirar a un cargo, primero lo que piensan es no ser ensuciados a nivel mediático. Sí, precisamente, bueno, nuestra intro básicamente empieza rompiendo televisiones y aquí en España la verdad es tremendo. El nivel que estamos ahora y la evolución, la degradación
es tremenda, y precisamente también con el tema de quien defiende la verdad, personajes como Snowden, etcétera. El primer programa nosotros nos estrenamos con Hervé Falciani, que fue quien destapó decenas de miles de cuentas de evasores fiscales en el HBSC, la lista Falciani, y que tuvo los mismos problemas, estuvo perseguido judicialmente, y bueno, él tiene una vida muy perfil bajo, por suerte pudo liberarse, pero está como prefiere no decir dónde vive y tener un perfil súper bajo, pero es la realidad, ¿no? Y fíjate, lo que comentaba es como en otras ocasiones, si nos centramos, por ejemplo, en Irak, como quien nos dijo la verdad de Irak en la situación que está ahora y el que nos mintió sobre la guerra de Irak, por ejemplo, aquí en España, José María Aznar, no ha tenido ningún problema con la justicia, a pesar de todos los casos de corrupción que ha tenido. Creo que de todos sus ministros, todos tuvieron casos de corrupción. Él se libró de todo, y aparte que mintió a la población, no solamente con la guerra de Irak, sino también con el peor atentado en la historia de Europa, que es el atentado terrorista de Atocha. Él dijo que era ETA cuando había sido un terrorismo islámico. Pero vaya, es la situación, parece que tenemos. Y sí que quería entrar en un tema que ha denunciado la pareja, porque recordemos que Julian Assange es padre y que desde fuera, bueno, pues tiene una familia que le espera y que ha hecho algunas declaraciones públicas, y que parece que está confirmado, que hay pruebas de que la CIA, o no sé si la CIA, pero algún agente de inteligencia dentro del gobierno de los Estados Unidos intentó o planificó el asesinato de Julian Assange, ¿no? Un poco de las reivindicaciones es cómo van a entregar a Estados Unidos cuando hay pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos ha intentado asesinar a Julian Assange, aparte de que no hay ningún tipo de causa, ¿no? Es decir, ¿qué pruebas hay de este intento de asesinato y quién serían las personas o organizaciones que están implicadas? Mira, por ventaja, todas estas situaciones que tú ya vas dilucidando, los acuerdos conspirativos, la vigilancia, inclusive en tu país, en la Audiencia Provincial de Madrid, se está investigando el espionaje de Julian Assange y la extorsión de determinada información de empresas de seguridad privada que trabajaban al interior de la embajada y que ha sido un escándalo. Es decir, que extorsionaban con 3 millones de euros para que no pudiera filtrarse las imágenes privadas de Julian Assange al interior de la embajada. Pero también lo que se desvela prácticamente es el intento que tú dices por parte de Mike Pompeo, y que no lo dice Wikileaks o no lo dice la Defensa Internacional, dicen funcionarios de la CIA, y de ellos declaran y manifiestan de que por lo menos examinó 3 o 6 ejemplos para poder terminar con la vida de Julian Assange. Yo recuerdo que en una de las sesiones judiciales que presentamos en el Ecuador, y cuando se le permitió hablar a Julian Assange, que fue muy pocos minutos, él advirtió que la noche anterior intentaron escalar el lugar donde vivía para asesinarlo. Nadie le hizo caso, absolutamente nadie. Nosotros nos quedamos muy preocupados, pero nadie le hizo caso. Entonces, sí es verdad la situación, y ahí te pones y te preguntas, ¿cómo tú puedes enviar a una persona a través de extradición a un estado en donde como política del estado como tal ha sido terminar con la vida de él? O sea, o podías terminar la vida con él de manera rápida a través de una ejecución, o de manera lenta como lo están haciendo. Esas son. O sea, ¿cuál es la finalidad en definitiva? Terminar con la existencia de Assange. Eso es lo que creo yo que queda muy claro. Por lo tanto, resulta ilógico de que una autoridad británica, sobre todo jurisdiccional, pueda hablar de un proceso justo cuando lo vas a entregar precisamente a tu victimario. Es algo ilógico, algo que espeluzna. Pero como yo vengo insistiendo, no solamente es un tema judicial, Julián, es un tema político, porque está en manos de Biden. Biden puede indultar. Es lo que se esperaba en el gobierno de Trump cuando terminaba su mandato. Esperábamos de que de pronto Trump podía dar indulto por motivos humanitarios. No lo hizo. ¿Por qué no retiran los cargos sabiendo que afecta a libertad de expresión? No lo hace. Sigue manteniendo. La última semana hubo una convención de democracia liderado por Estados Unidos y hablaban de libertad de expresión y de generar recursos económicos para generar libertad de expresión. Y sin embargo, le tienen con cargos a Julian Assange, que es el ícono de la libertad de expresión. Es una doble moral. Evidentemente es una doble moral que no tiene cabida. Por un lado, supuestamente, responden y defienden la democracia, y por otro lado, en cambio, no lo hacen. Afectan con este tipo de acusaciones y cargos que hasta ahora no han podido ser demostrados, y que lo único que quieren es
que vaya a Estados Unidos supuestamente tener un proceso justo cuando se ha demostrado que la realidad es otra. Mira, ahora mismo estoy compartiendo en la pantalla una imagen de Mike Pompeo. Eh, Él es uno de las personas más presentes de Heritage Foundation. Heritage Foundation es la fundación más importante de Atlas Network, que es la organización, la ultra organización de la que yo nombro siempre, que es uno de los principales actores en las injerencias. Por ejemplo, Guillermo Lasso es presidente de una fundación de Atlas Network, Ecuador Libre, y que todos los dirigentes de esa fundación están en los principales medios de comunicación de Ecuador, siendo presentadores. Por ejemplo, el hijo de Carlos Vera, Carlos Andrés Vera, era la cuenta más retuiteada por los bots en la campaña electoral y la que difundía mentiras. Pero precisamente, digo, si nos vamos al tema de injerencia política, es decir, digamos que si se hace un rastreo de estas organizaciones, describe muy bien esta red internacional que se está generando, ¿no? Aquí, por ejemplo, José María Aznar, que te había comentado antes, tenía como socio, el principal socio de FAES, que es la fundación de Atlas Network de José María Aznar, hacían un documento común de un ranking de libertad por país con Heritage Foundation. Y si vemos quiénes son los personajes que están en Heritage Foundation, podemos ver cuál ha sido la historia de América Latina y de las injerencias, porque, por ejemplo, Mike Pompeo estuvo en Afganistán, perdón, en Afganistán en realidad no, estuvo en Pakistán, llegando a un acuerdo para la liberación de los talibanes, del líder talibán, y llegaron a acordar, pues, digamos, la entrada de los talibanes a Afganistán, porque, entre otras cosas, el gobierno que había no permitieron hacer el TAPI que movilizara el gas que iba desde Turkmenistán hacia Pakistán, bueno, y otra serie de cosas. Pero lo grave concretamente de la CIA, es decir, en este caso Mike Pompeo intervino en la liberación de los talibanes con el gobierno de Talibán de la cárcel para que gobernaran ahora mismo en Afganistán. Los medios han contado otra cosa totalmente diferente, pero lo grave en cuanto a Medio Oriente es que fue la CIA quien contrató o reclutó a Bin Laden. Bush, que es uno de los presidentes de Heritage Foundation, que le lanzaron en la campaña, tenía muchas empresas con los Bin Laden. De hecho, George Bush padre, en el momento que se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, estaba reunido con la familia Bin Laden en un consejo de administración de una empresa que multiplicó por 300 las ganancias en la guerra de Afganistán y de Irak, y durante 48 horas 162 saudíes y 16 miembros de la familia Bin Laden fueron los únicos que volaron en suelo de Estados Unidos. El propio Bush, al día siguiente de los atentados, cenó con el embajador de Arabia Saudí y fueron a buscar a Afganistán, cuando 14 de los 16 secuestradores eran de Arabia Saudí, Bin Laden era de Arabia Saudí, y la financiación de todo el yihadismo a nivel internacional es en Arabia Saudí, y a través de la CIA, digamos, por madrasas en Pakistán, han ido financiando todos los movimientos yihadistas, ¿no? Y son cosas que no se cuentan en los medios. Entonces, que el tema de un asesinato éticamente o moralmente es muy reprobable para cualquier ciudadano, pero estamos visto que estos servicios de inteligencia pueden operar de esta manera. No sé si con las pruebas que hay no hay una manera de interpelar judicialmente a la CIA o a las personas que están detrás de este intento de asesinato. Porque al final hay como una impunidad total, ¿no? En todo este tipo de situaciones. Pero es que cuando tú tienes sistemas de justicia que más están adheridas a un poder, es bien complicado. Aquí mismo, por ejemplo, presentamos denuncia de espionaje, nos hemos opuesto al tema de explotación de información que tenía y evidencias en la embajada. Y ha sido tremendamente complicado. No por eso nos hemos quedado de brazos cruzados, lo hemos hecho, pero es bien complicado. Igualmente los delitos de espionaje que están vislumbrándose en España son bien complicados, a tal punto que nosotros nos vimos obligados a presentar una demanda en la Comisión Interamericana, ya a establecer responsabilidades como Estado, como tal. Inclusive el tema de desprotección de una persona protegida por el derecho humanitario es un delito de lesa humanidad, Julián, que podía haber sido investigado por cualquier país, pero obviamente es donde se genera
este desequilibrio, este intento que yo te digo, sería cuestión de investigar, pero resulta bastante complejo. No porque no haya voluntad, existe voluntad y creo que todas las defensas, porque es una defensa internacional que están en varios países, están haciendo lo mejor posible para defenderle a Julián, pero nos vemos ya algunos años, queremos ver también la luz en esto y ojalá podamos verlo. Pero es bastante complejo, es muy difícil. Esta información salió hace, me parece, unas 4 semanas, ya cuando se confirmó que evidentemente había un plan para acabar con la vida de Julian Assange. Sin embargo, se tendrá que judiciar en algún momento, obviamente, pero por las situaciones que estamos atravesando, yo lo veo muy complicado. Mira, te voy a hacer algunas preguntas de la gente del chat. Cubano Cúbico parece que, bueno, tiene como una información, parece que ha investigado sobre el tema o tiene una información, por si tú la conocieras. Se ha dicho algo de que Anna Arding, que es una de las que denunció, Ana Rin. ajá, estuvo vinculada a una organización de la industria anticastrista con sede en Estocolmo, Misceláneas de Cuba, del entorno liberal europeo y que antes había ido a Cuba a llevar dinero y recursos a una organización disidente socialdemócrata y que poco después de lo de Assange se fue a Cisjordania supuestamente como voluntaria con organizaciones palestinas. Bueno, parece que ha investigado, no sé si tienes ese dato o alguna... Sabíamos de Ana Rin, sí, que había algún tema de vinculación básicamente con otro tipo de interés que no sean los de reivindicar su posición personal. Sabíamos desde el inicio y sí teníamos muy claro que había intereses detrás de la denuncia por una supuesta violación. Conocíamos el tema. Ya. Luego, bueno, ahí Wikileaks recientemente también ha publicado, bueno, lleva publicando mucho tiempo, por ejemplo, aquí con el tema de la ultraderecha, digamos que hay como una red cada vez más grande. Aquí Vox, digamos, el partido, digamos y de hecho está haciendo como una alianza, fue a apoyar a Guillermo Lasso. Bueno, en realidad todas estas Ujú. redes las networks de la que estamos hablando sacó un informe muy potente como con 27.000 creo que 17.000 documentos de Hazte Oír, de Citizen Go y de otras organizaciones que al final diagramó cómo élites financieras estaban financiando a estas organizaciones para ayudar a ciertos espacios políticos como Vox y todo esto. Quería preguntarte por Wikileaks, es decir, si quieres contarnos un poco en qué situación está Wikileaks en este momento en relación con Julian Assange, o si también es víctima de este tipo de ataques, o si este tipo de ataques le van a chantar la línea de trabajo de Wikileaks. ¿En qué momento está ahora Wikileaks respecto al momento de debilidad de Julian Assange? Bueno, de lo que conozco, Chris Rasson es actualmente el director de Wikileaks. Julian Assange, por su situación, no puede participar de esta entidad. Sigue elaborando de manera muy normal, de manera ya ordinaria en su trabajo de difusión de esta situación de verdades. No ha habido ningún inconveniente, no tiene ningún tipo de enjuiciamiento Wikileaks, o sea, no, que yo conozca, no tiene ningún tipo de investigación. Obviamente se va a ver afectada, ¿no? Como tal, tú sabes que estos estados poderosos se mueven no solamente en la situación social, sino también laboral y económica. Es decir, a veces también obstruye determinadas situaciones de apoyo a esta fundación, pero están realizando su trabajo, es lo que yo te podría decir. Y lo último que nosotros estamos defendiendo y que, bueno, la defensa española lo está haciendo con altísimo nivel, es este nivel de extorsión que se intentó realizar a Wikileaks a través de Chris Rapson con la información sensible de Julian Assange al interior de la embajada. Bueno, digamos que he llegado a este punto. Si quieres para cerrar, veamos, la pregunta es en qué... Bueno, tú ya nos has dicho que no hay ningún tipo de causa, es decir, que es como una invención judicial. Pero bueno, ¿cuál es tu punto de vista jurídico? Es decir, ¿hay esperanza o cuáles son los diferentes escenarios con los cuales se puede enfrentar Julian Assange? ¿Cuál puede ser el más grave? ¿Cuál puede ser el lógico? Y si tenemos alguna esperanza a corto o medio plazo de que Julian Assange sea liberado, como los datos del proceso judicial que nos cuentas daría a entender, ¿no? ¿Cómo está y Mira, cómo lo ves? y yo creo que lo principal es la integridad y la salud de Julian Assange. Yo creo que debe enfatizarse en que él pueda defenderse en libertad, el aislamiento, la privación de libertad, el hecho de que sea injusto su situación está mermando.
tu vida, como te dije al inicio, ya va pasando factura. Es un escenario político que podría ser el Joe Biden, obviamente, está en sus manos, pero también es la presión social de medios como los de ustedes, la movilización de varios países. En México, por ejemplo, es muy destacado la labor que hacen voluntarios a favor de la defensa de Julian Assange. Sí, hay una movilización de personas. Tengo entendido que también en Londres, sí, hay una movilización impresionante. ¿Qué esperamos? A ver, tenemos dos apelaciones pendientes. Ojalá en una de ellas le den la libertad. Yo creo que es lo más importante. O sea, si hablamos de prioridad, más allá de la extradición, yo creo que está la libertad y la salud de él. Él podría defenderse, pero en libertad, pudiendo asistir y que le cuiden médicos que está afectado en su salud. O sea, es lo principal para que pueda afrontar. Luego, en orden de prioridad, como te vengo diciendo, sería que se dé la razón, es decir, que la extradición no es por un delito grave, sino que es por haber ejercido su labor como periodista y que es una situación de emblema, un caso icónico a favor de la libertad de expresión. Esos son los escenarios, pero a mí, si tú me podrías preguntar cuál es tu preocupación fundamental, la salud de Julian Assange. No sabemos qué es lo que va a pasar, cuál va a ser su desenlace. Tú sabes que una isquemia cerebral, por más mínima que sea, va cobrando factura porque eso puede ir en aumento y sobre todo cuando no se tiene una asistencia inmediata y que produce la intranquilidad. O sea, ¿tú cómo puedes estar después de haber tenido ya un derrame cerebrovascular, un ataque cerebral, cuando tú encuentras una negativa total y con una resolución totalmente infundada? Es decir, lo que dice Estados Unidos es verdad, lo que dice Assange no es verdad. O sea, ¿en qué plano tú te puedes encontrar? El poder tenga la verdad simplemente por afirmarlo y que la víctima de este caso, que es Assange, por más pruebas que haya demostrado, no tiene la razón. Eso le acaba a cualquier persona, pero para mí sería la vida y la situación de salud de forma inmediata. Bueno, ahí creo que un contraste entre el silenciamiento, creo que lo has comentado antes, estamos en la etapa de silenciamiento, no hay ninguna tele que esté hablando del proceso de Assange, del estado de salud, bueno, de todo este tipo de cosas, pero sí que creo que hay una resistencia civil, hay un apoyo masivo, creo genérico, más allá de que se silencie y no esté en agenda, pero sigue siendo un referente para mucha gente que en un momento de debilidad como el de ahora, pues a lo mejor se pueden preguntar de qué manera pueden ayudar, es decir, hay alguna manera de apoyar o de poder empujar para que Julian Assange sea liberado o apoyar a las organizaciones que les están apoyando. Precisamente lo que estamos haciendo en este momento, Julián, qué gusto haber compartido contigo la anterior semana un cónclave que se lo organizó el mismo día, fue una actuación real de un amigo en común y que eso genera información porque había una desinformación tan grave que daban por hecho que el mismo día ya Julian Assange iba a ser trasladado a Estados Unidos. Y este acto generó una serie de contraste a esa desinformación. Esto es lo que podemos hacer en redes sociales, es decir, no aceptando cualquier tipo de información y como yo te dije, el último escenario que es el de la invisibilización, es decir, generar este tipo de espacios de discusiones universitarios, académicos, profesionales, laborales, familiares, en donde se vislumbra este tipo de verdades. Yo creo que de esa manera se realiza siendo muy crítico y bastante objetivo, ¿no? Es muy difícil, te digo, hasta por experiencia, ¿no? A veces se viene todo contra uno, pero uno tiene que seguir, es decir, y ese es el compromiso que tenemos todos. Por lo tanto, este tipo de espacios, Julián, colabora también y coadyuva a un entendimiento y a una lucha constante por Julian Assange y su causa. Bueno, pues nada, llegamos al final de la entrevista. Te quiero agradecer de corazón haber dado la oportunidad de que gente pueda tener la oportunidad de escuchar a un abogado de Julian Assange en esta situación de silenciamiento de los medios y que no te están contando ni la verdad ni del proceso judicial. Y bueno, te quería pedir que para despedirte, bueno, pues des el mensaje que tú quieras a la gente que nos está viendo de esperanza o bueno, cómo podemos afrontar esta realidad o cualquier mensaje que nos quieras lanzar. Bueno, agradecerte a ti y a quienes nos tenemos como audiencia en este momento y sobre todo recordarles que la peor muerte es el olvido y al menos para una persona que ha hecho tanto por la libertad de expresión. Por lo tanto, estos espacios, estas oportunidades reivindican ese compromiso y siempre las órdenes, Julián. Siempre las órdenes porque estamos en esa línea de defensa inclaudicable
de democracia, de derechos humanos y sobre todo de progresismo y de crítica ante el poder. Bueno, entiendo que aceptarías una invitación si, bueno, vamos a estar muy pendientes de esta pandemia digital, de qué pasa con Julian Assange y vamos a intentar incluso hacer alguna mesa de debate con otros especialistas, así que bueno, si te parece, en otra ocasión, cuando tengamos más información o haya alguna novedad, una manera de recordarlo y de también incitar a más gente en que conozca la información de primera mano y ver qué cosas se pueden hacer. Quedas invitado para otro momento y bueno, te agradezco de corazón la visita por esta ventana que siempre va a ser en defensa de la libertad de expresión y de gente tan valiente como Julian Assange, que bueno, en definitiva es un héroe del siglo XXI que nos ha abierto la verdad ante las mentiras y digamos el ocultamiento de ciertas realidades incómodas. Así que muchas A ti gracias. muchas gracias y a quienes todos están pendientes de este medio. Gracias. Venga, hasta siempre. Chao. Hasta luego. Chao.